Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, hermanos. Nos encontramos en esta oportunidad nuevamente con una lección dentro de un ciclo extraído del libro de Levíticos, del libro Levítico. En las lecciones anteriores hemos señalado que el Levítico presenta el plan de Dios para enseñar a su pueblo escogido cómo acercarse a Él de una manera santa. Se da énfasis a las funciones, particularmente a las funciones sacerdotales, al hacer este acercamiento a Dios de forma reverente y santa. Así, el libro de Levítico desarrolla el oficio sacerdotal o levítico, de lo cual se halla referencia en Hebreos 7:11, donde encontramos el término el sacerdocio levítico. En esta lección reflexionaremos acerca del sumo sacerdote y los levitas, cuya función era conducir a la adoración y representar al pueblo delante de Dios. Los hebreos habían dejado Egipto y era preciso que la adoración fuese institucionalizada y diferente de lo que habían visto y aprendido durante los años de esclavitud. Veremos que Dios escogió y separó a una sola tribu, la de Leví, para la adoración y el servicio en el tabernáculo. Ser escogido para esta función era un privilegio, un honor, pero también una gran responsabilidad y abnegación, ya que los descendientes de Leví no tendrían herencia como las demás tribus. Era preciso tener fe y vivir de ella. Dios determinó que los sacerdotes deberían ser descendientes de Aarón. También se exigía que las mujeres de los sacerdotes fuesen israelitas de sangre pura. Aún después de la venida de Cristo, para actuar como sacerdote era necesario comprobar por medio de registros genealógicos la descendencia de Aarón. Pero gracias al sacrificio de Jesucristo en la nueva alianza, cada creyente es o somos un sacerdote santo, llamado para ofrecer sacrificios espirituales. Por ejemplo, 1 Pedro 2:5 nos dice, voy a leer el versículo 4 también, y viniendo a Él, a Jesucristo, al Señor, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, la idea que estamos nosotros trabajando es que estas lecciones sean realmente clases online. Es decir, que la iglesia, el creyente, en este tiempo se tome o invierta tiempo en leer la Biblia, estudiar la Biblia, porque estamos viviendo tiempos muy críticos en el cual podemos tomar una postura muy cómoda de escuchar a distintos predicadores, pastores, pero nosotros no asumimos la tarea de leer la Biblia, estudiarla. Por eso estamos trabajando, diríamos, materiales apuntando justamente que ustedes, incluidos nosotros, ¿no es cierto?, como parte de la Iglesia de Cristo, leamos la Biblia, porque en la medida que nosotros dejemos de leer la Biblia, nos estamos alejando también de Dios. Por eso es un desafío invertir tiempo. Entonces, en esta lección, aparte de la introducción que ya les hice, en esta lección reflexionaremos acerca del sumo sacerdote y de los levitas, cuya función era conducir a la adoración y representar al pueblo delante de Dios. Si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario, hagan uso con toda libertad del correo electrónico que aparece en la diapositiva, ¿ya? Así que es el desafío que tenemos nosotros de poder escuchar también o leer o recoger las observaciones que ustedes hacen o plantean a través de lo que están recibiendo y cómo entienden estas lecciones. Principalmente como profesor, nuestra responsabilidad es desafiarlos a ustedes a tomar nota
leer la Biblia con su cuaderno. Y la gracia que tiene este recurso es que ustedes pueden detener su control, ya sea el notebook, la tablet o a lo mejor el mismo televisor. Así que hay que hacer un alto y hacer las tareas que uno está proponiendo o las actividades que uno está proponiendo. Ahora, como profesor, ¿cuáles son los objetivos que queremos nosotros desafiar, lograr en esta lección o en esta clase? Siempre hablamos de, por lo menos el profesor plantea dos objetivos, el general y los específicos o aprendizajes esperados. El objetivo general, comprender que el llamamiento divino exige de cada uno de nosotros amor, excelencia y dedicación integral al Señor de la cosecha. Ese sería el objetivo general a tomar en cuenta en esta clase. En los objetivos específicos, el primero sería comentar que la tribu de Leví ejercía la función sacerdotal. Ese sería un objetivo específico. Reconocer algunos aspectos asociados al sumo sacerdote y conocer los deberes y derechos de los levitas. ¿Cuáles son las lecturas bíblicas que proponemos al comenzar esta lección? Vamos a ver nosotros cómo Dios fue escogiendo o escogió y separó a una tribu en particular, la de Leví, para la adoración y el servicio en el tabernáculo. Los levitas son, de alguna forma, fueron los descendientes de Leví, que fueron consagrados al Señor, separados para Dios, y fue un pueblo escogido para esta función como un privilegio, no una carga. Por lo tanto, siempre uno habla de el honor, una grande responsabilidad en esta tarea, ¿ya? Entonces, usted tome su Biblia y lea Génesis 29, capítulo 29, versículos 31 al 34. Una vez que lea este pasaje, la pregunta que yo le planteo es ¿quiénes eran los padres de Leví? Aquí usted va a tomar nota de dónde surge Leví. ¿Quiénes son los padres? Porque va a ser importante que usted conozca Leví. ¿Era el primogénito de la familia? ¿Qué lugar ocupaba entre sus hermanos? ¿Por qué mujer trabajó Jacob a Labán? Porque aquí usted se va a interesar también a entender un poco qué ocurrió. ¿Por qué Jacob tenía dos mujeres o dos esposas? Así que en leer la Biblia, hermano, el Espíritu Santo también le va a traer mayor revelación y va a entender muchas cosas más. ¿Amaba Jacob a la madre de Leví? Es importante, hermano, que ustedes pongan atención en estos detalles. Después, lea ahora Éxodo, capítulo 32, versículos 25 al 29. ¿Qué episodio relata el pasaje? ¿Cuál fue la participación de los hijos de la tribu de Leví? ¿Qué consecuencias o beneficios trajo para esta tribu esta acción? Usted lee, hermano, y responda a estas preguntas, que luego continúa entonces con la siguiente lectura bíblica. Lea Hechos, capítulo 7, versículos 8 y 9. Aquí usted se va a encontrar con el discurso que hace, o la defensa que hace Esteban, cuando entrega su vida como mártir. Entonces él presenta un discurso, y en ese discurso, fíjense qué interesante, qué es lo que aborda, qué conocimiento tenía Esteban como parte de los nuevos creyentes, de los creyentes del primer siglo, y qué dice él o cómo se refiere a los hijos de Jacob. Lee ahora Números, el libro de Números, capítulo 3, y estos 5 o 6 versículos. Y si quiere, lea también los versículos antes y los que están después. ¿Qué declara este pasaje con respecto a los levitas? Es un pasaje importante. ¿Qué declara este pasaje con respecto a los levitas?
En el mismo libro de Números, salte algunos capítulos y vaya al capítulo 18, los versículos 19, 20, 21. ¿Qué enseña este pasaje con respecto a la herencia de los sacerdotes y en cuanto a la tribu de Leví? Después de haber cumplido con esta lectura y respondiendo, tomando nota, ahora si usted dice, hermano Hugo, yo prefiero leer y no responder porque me cuesta, lo ideal es que escriba, pero que ponga atención, hermano, para que pueda responder a estas preguntas. Es decir, eso le da una mirada más amplia de lo que está leyendo. Lea Malaquías capítulo 2, los primeros 8 versículos. ¿A quiénes va dirigida esta reprensión? ¿Por qué causas son amonestados? ¿Cómo era el trabajo de los sacerdotes levitas en esta época? Bueno, de esta lectura bíblica previa, Dios determinó que los sacerdotes deberían ser descendientes de Aarón y también se exigía que las mujeres de los sacerdotes fuesen israelitas puras, de sangre pura, como diríamos en estos tiempos. Hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo, cada creyente es un sacerdote santo, llamado entonces para ofrecer sacrificios espirituales, como leíamos en Primera de Pedro. ¿Cuál es la lectura bíblica que usted debe de hacer ahora para esta lección? Las lecturas anteriores y los pasajes era para ir entendiendo todo el contexto de lo que se está trabajando en esta lección. Pero esta es para iniciarla ahora mismo, diríamos. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban con él, en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras. Jehová lo había mandado a Moisés. Ahora, el esquema de la lección, para entender un poco cuál es el desarrollo que se va a encontrar usted, diríamos hay 3 puntos que vamos a considerar. Primero, Leví, la tribu sacerdotal, después el sumo sacerdote y el tercer punto, deberes y derechos de los levitas. Y finalmente una síntesis y conclusión con una prueba formativa como son los materiales que le estoy entregando. Leví, la tribu sacerdotal. De acuerdo a las lecturas previas, ya sabe entonces, o debería de saber, quién fue Leví y quiénes eran los levitas y por qué su llamado fue necesario.
Al igual que ellos, nosotros somos llamados a trabajar en la extensión del reino de Dios. Y en ese sentido actuamos como nación santa, profética y sacerdotal. Por lo que inferimos del texto sagrado, Leví siempre tuvo una postura celosa y conservadora en relación a la honra de la familia. Lea Génesis capítulo 34. En realidad, lea prácticamente el capítulo. ¿Por qué es importante que usted lea este pasaje? Para entender un poco qué es lo que está ocurriendo y qué fue lo que, diríamos, que afecta a la familia y cómo reaccionan los integrantes de la familia ante este hecho. Entonces, ¿qué hecho doloroso es relatado en este capítulo? ¿Qué hijos de Jacob son nombrados aquí con una acción un poco fuerte y que a lo mejor nosotros en este tiempo no logramos entenderla, ¿no? Pero realmente es una conducta difícil y que vemos también hoy día violaciones, conductas que afectan mucho a la familia. Así que en ese tiempo también se va a encontrar usted aquí con una hija de Jacob que sufrió deshonra y que afectó a la familia. Así que de los hijos de Jacob, ¿quiénes son los que toman participación? ¿Ya? Luego vamos a Éxodo capítulo 32. Y en este capítulo hemos visto cómo los levitas apoyan a Moisés combatiendo la idolatría de sus hermanos. Lea 2 de Crónicas, capítulo 26. No le voy a pedir que usted lea todo el capítulo, pero deténgase en los versículos 17 y 18. Con respecto al reinado de Usías, se consigna un hecho realizado por él que no le competía. Aquí usted va a poner atención que Dios haya establecido y ordenado tareas exclusivas para un grupo de personas, aunque uno tuviera autoridad civil en otros aspectos, no podía inmiscuirse en tareas que estaban propiamente o muy específicas asignadas a los sacerdotes. Así que aquí hay un evento importante que hace, o un acto que hace el rey Usías. ¿Qué tarea hizo el rey que no le correspondía realizar? ¿Quiénes le reprocharon su acción? Esta fue una acción que le provocó o tuvo efectos positivos o negativos para él. Es interesante que usted lea, hermano, este pasaje. La vocación sacerdotal de los levitas no fue, diríamos sin motivo, que el Señor escogió la tribu de Leví como la cuna de Moisés y Aarón. Como el desafío de estas lecciones, hermano, es que usted lea la Biblia. Yo insisto en esto, que usted lea los pasajes que aparecen acá. Si no los lee, obviamente que no tiene mucho valor lo que usted está escuchando acá. ¿Quiénes son mencionados en este pasaje? Los hijos y descendientes de los hijos de Lea. De un hogar tan piadoso saldrían hombres y mujeres de comprobada piedad. Lea Números, capítulo 3, los versículos 12, 13 y 45. Y ponga atención, ¿qué le dice el Señor a Moisés con respecto a los levitas? Los levitas, podríamos decir, fueron concedidos como dones a Israel, así como los obreros de Cristo fueron entregados con el mismo objetivo a la iglesia. Efesios 4, versículo 8 al 12. El sumo sacerdote de Israel tenía que ser obligatoriamente descendiente de Aarón. Vamos a ver este aspecto con lo siguiente.
En Éxodo capítulo 28, versículos 1 y 43, capítulo 29, versículo 1, el Señor le da instrucción a Moisés sobre las vestiduras sacerdotal. Ahora, ¿quiénes son mencionados aquí? Y compare usted también con Hebreos 7:5. El sumo sacerdote era el principal representante del culto divino en el Antiguo Testamento. Lea Hebreos 5:11. ¿Qué dice este pasaje con respecto al sumo sacerdote? Vuelva a Levítico capítulo 10 ahora, los versículos 10 y 11. ¿Qué dice con respecto a Aarón y sus descendientes? ¿Qué dice? Aquí hay un error de imprenta. ¿Qué dice con respecto a Aarón y sus descendientes? El sumo sacerdote también era una persona ungida para este oficio en particular. Ahora, el mismo pasaje de Éxodo capítulo 28, vamos a ver algunos versículos como el 41 y los primeros 7 versículos del capítulo 29. ¿De quién se habla en estos pasajes? ¿Cuáles son las principales enseñanzas con respecto a estas personas? Bueno, una nota importante a considerar. Todo este ceremonial había sido instituido por Dios, pero era transitorio, como también el sacerdocio lo era como prefigura o tipología del sacerdocio de Cristo. En el libro de Hebreo se trata con mayor detalle el sacerdocio de Cristo superior al levítico. Eso es importante considerar, que esto es una prefigura, es como una sombra de lo que vendría a continuación. Por eso es importante, hermano, que uno lea estos libros del Antiguo Testamento para poder entender también el carácter de Dios y cómo Dios fue guiando a una familia, transformarla en un pueblo en el cual ellos vivieron, tuvieron una experiencia como personas peregrinas en un país en particular, y fueron sus vidas marcadas por la idolatría, por lo que ellos veían y que hacían otros. Pero Dios los fue ordenando y les fue entregando entonces instrucciones muy específicas, considerando, hermano, el carácter de Dios. A veces uno piensa que Dios solamente tenía ese carácter en el Antiguo Testamento y que ahora solamente es un Dios de amor y no considera nuestro actuar, el actuar de la humanidad. Por eso yo creo, hermano, que es bueno leer la Biblia, examinar, considerar lo que dice y examinar también cómo nosotros estamos viviendo bajo la gracia, lo que decimos, somos salvos de todo. Por lo tanto, Dios es amor y no toma en cuenta nada de nosotros prácticamente. También en el Nuevo Testamento podríamos ver, o vamos a ver, que el carácter vitalicio del sacerdocio ya no era observado. Al parecer había una rotación entre los principales miembros de la familia aarónica o levítica. Pero en el Antiguo Testamento el nombramiento era vitalicio. El carácter vitalicio del sumo sacerdote está patente en la historia de la familia de Aarón. Lea Números capítulo 20, versículos 23 al 29. ¿Qué suceso relata este pasaje? Más tarde el mismo Eleazar sería sustituido por su hijo. Lea Jueces 20:28. ¿Quién era el sacerdote que ministraba en esos días? En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan capítulo 11, los versículos 49, 50, 51, usted puede observar que no había un sumo sacerdote, o a lo mejor en este pasaje aparece uno solo, pero si vamos a Lucas 3:2, nos vamos a dar cuenta que habían dos sumos sacerdotes. ¿Quién era entonces en Juan, qué sumo sacerdote mencionado en Juan? Y en Lucas 3:2, ¿qué funciones cumplían en ese tiempo Anás y Caifás? Así que pareciera que en el Nuevo Testamento, en ese periodo, cuando Cristo viene, Jesús llega aquí,
habrían una rotación, ¿no? Habían problemas políticos y fueron generando entonces una rotación o cambios de sumos sacerdotes. También otra responsabilidad que tenía los sacerdotes y el sumo sacerdote era que eran siervos de Dios, era un siervo de Dios. En Éxodo capítulo 28, que ya usted lo ha considerado, ¿quiénes son mencionados? En particular en el versículo 43. ¿Cuál era el propósito de esta afirmación? A pesar de la importancia del cargo, el sumo sacerdote no era considerado infalible ni estaba por encima de la ley de Dios. Debía de servir en el altar y conservarse puro. Es interesante leer Zacarías en una de sus visiones. Él ve algo en particular asociado a los sumos sacerdotes. Entonces, en el capítulo 3, ¿qué visión recibe Zacarías? ¿De qué habla esta visión? ¿Cuál es el llamado de advertencia que hace al sumo sacerdote y a los sacerdotes este capítulo 3, o en esta visión que encontramos en el capítulo 3 de Zacarías? Una nota que usted la puede leer aquí es un comentario prácticamente. Es como un apoyo diríamos, a la lección misma. Nota, dentro de la división de la familia de Coat, la familia de Aarón llegó a ser de sacerdotes. Por un lado, eso los puso a cargo de los levitas. Itamar supervisaba a los gersonitas y los meraritas, Eleazar cuidaba de la familia de Coat. Por otro lado, los sacerdotes eran distintos a los levitas, porque solamente ellos podían tocar las cosas santas, todo lo que tuviera que ver con el altar, el candelabro o la mesa de la propiciación. El sacerdote no siempre era el que realizaba el sacrificio, me imagino, ¿no?, que eso era a lo mejor en situaciones también complejas, complicadas, pero era él quien llevaba la sangre al altar. Aquí hay un error de enfrente a la sangre. No, es la sangre al altar. El propio Aarón vino a ser sumo sacerdote. Usaba ropa especial e interpretaba el uso del Urim y el Tumim. En la lectura que tuvimos en Levítico 10, se habla del Urim y el Tumim. Usted puede investigar en internet también o en los comentarios que aparecen en su Biblia. Pero en realidad lo más consensuado es que se sabe poco acerca de estos objetos. Algunos piensan de que eran piedras preciosas y que Dios utilizaba para guiar al pueblo a determinar o a entender la voluntad de Él. El sumo sacerdote las guardaba en una parte muy especial de su vestimenta, en un bolsillo del pectoral. La Septuaginta, el Tumim y el Urim, la interpreta como revelación y verdad, aunque Tumim significa inviolabilidad, no verdad, inviolabilidad, perfección. Urim significa iluminación. Así que algunos dicen que uno, si salía uno era sí, el otro era no, pero en realidad no hay mucho antecedente con respecto a esto, pero sí eran elementos considerados para establecer y reconocer la voluntad de Dios en particular. Aarón tenía 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero los 2 primeros murieron por haber cometido sacrilegio en sus responsabilidades como sacerdote, y el sumo sacerdocio pasó entonces a Eleazar y mantenido en su familia. Por ejemplo, en la época de Samuel, Elí era el sumo sacerdote y era de la familia de Eleazar. El sumo sacerdocio parece haber pasado después a la familia de Itamar. Pero el rey Salomón hizo retornar el linaje de vuelta a la familia de Eleazar, colocando a Sadoc en la posición de sumo sacerdote. Esta posición fue mantenida en la familia de él hasta que su descendencia llegó a ser depuesta por Antíoco Epífanes en los días de los Macabeos. En ese periodo los sumos sacerdotes eran nombrados por el poder romano o el poder reinante. Anás fue depuesto
y fue sustituido por Caifás. Pero cuando ellos se volvían lo suficientemente fuertes para resistir a la presión de las autoridades, adoptaban sus propios estilos de soberanía. Por eso es que habían dos sumos sacerdotes en algunos periodos. Ahora, ¿cuáles son los derechos y los deberes de los levitas? Los descendientes de Leví, principalmente de la casa de Aarón, deberían observar estos derechos y deberes. La tribu de Leví era numerosa y no todos serían sacerdotes, pero eran los que cumplían otras tareas específicas en relación al tabernáculo, como también la enseñanza o algunas tareas más pesadas al servicio de los sacerdotes. Ellos tenían que vivir del altar. Levítico 9:35 es importante con respecto a la responsabilidad que tenían la tribu de Aarón y sus hijos. ¿Qué enseña este pasaje con respecto a Aarón y sus hijos? Los sacerdotes se dedicaban al ministerio del altar y de ese altar deberían vivir. No tenían derecho a ninguna herencia territorial. También es importante que usted lea Números 18:20. ¿Qué dice con respecto a los sacerdotes este pasaje? El número 35, los versículos 6 y 8, Moisés, divinamente instruido, destinó para ellos también ciudades estratégicas. Importante que usted lea estos pasajes. Otra responsabilidad que tenía de ver la tribu de los levitas era santificarse al Señor. En Éxodo 28:36, ¿qué distinción llevaba el sumo sacerdote visible a la gente? En algún lugar vamos a darnos cuenta que había una leyenda importante que tenía que la gente reconocer: este es el sumo sacerdote. Y en caso de profanar su oficio sería castigado con todo el rigor. Los 3 primeros versículos del capítulo 10 de Levítico, ¿qué hecho relata este pasaje? En alguna lección vamos a ver también este episodio con más detalle. Pero este fuego extraño que aparece ahí descrito, no aparece especificado cuál fue, qué es lo que ocurrió. Pero se puede inferir, según la normativa que aparece luego en los versículos 8 al 10, en el capítulo 10, cuál habría sido la causa que motivó esta profanación. Otro deber que debían de considerar los sacerdotes levitas era convertirse en una referencia espiritual y moral. Por ser responsables por la aplicación de la ley de Dios, los sacerdotes tenían la obligación de ser una referencia espiritual, obviamente porque eran las autoridades para el pueblo. Así que una referencia espiritual, moral y ética para los hijos de Israel. Ser siempre buenos ejemplos. En Malaquías, capítulo 2, los primeros 10 versículos, es importante leerlo para entender un poco qué estaba ocurriendo con los levitas y los sacerdotes. ¿A quién se dirige este mensaje? Y acerca de qué le está hablando. El juicio de Dios queda condicionado por el arrepentimiento de los sacerdotes. Eso significa que la conducta a través del tiempo fueron dejando de lado esas responsabilidades. En 1 Samuel capítulo 2 versículos 12 al 25. ¿De qué trata este pasaje? ¿Eran buenos ejemplos los hijos de esta persona que mencionaba acá a los ojos de Dios? Ahí nos vamos a dar cuenta que siempre el poder corrompe y a veces uno descuida algunas tareas y no es un buen ejemplo para la comunidad. Por eso Dios exigía que había que velar y tener en cuenta esa tremenda responsabilidad, honor que tenía, pero una tremenda responsabilidad. Hubieron sacerdotes que presentaron con fidelidad su trabajo, pero también la influencia de algunos no eran buenos ejemplos, como en su capacidad judicial. Los sacerdotes ya se veían que actuaban con cierta parcialidad. Cuando uno reclama en los países, en Chile por ejemplo, que el Poder Judicial no es
honesto, que no es confiable, en realidad el poder siempre va a estar a la puerta del corazón para ceder y perder la imparcialidad que uno debería de tener, y termina emitiendo juicios parciales. En 1 Pedro 1:15, ¿qué dice este pasaje en relación a nuestra manera de vivir? Nota: santos son los que Dios ha apartado para sí en virtud de la muerte expiatoria de Cristo. Nuestra conducta debe reflejar esta manera de vivir en medio de una sociedad incrédula. Si usted ha leído los pasajes bíblicos y ha respondido a las preguntas, sería interesante que también me comente si los tiempos que estoy asignando son suficientes o no. Pero en una clase, como yo les decía en algún video anterior, nosotros en Chile tenemos 45 minutos o 90 minutos. El profesor va hablando, exponiendo, pero va asignando actividades que uno tiene que desarrollar. Y nosotros los cristianos generalmente escuchamos sentados, ya sea en el templo o en alguna casa espiritual, en algún hogar. Incluso ahora que estamos en pandemia, los templos no están abiertos, los edificios no están abiertos, y los cultos, los servicios, las predicaciones se están entregando todas por vía online. Así que uno tiene la posibilidad de ver uno, detenerlo, volver atrás, y en una clase con mayor razón. Con mayor razón. Bueno, veamos una síntesis y la conclusión. Y le reitero, hermanos, también al comienzo decía oración. Creo que uno debe de orar en particular antes de empezar las clases. Y es bueno que uno lo haga, y si se detiene la lectura, vuelve a hacerlo el día siguiente, dé gracias al Señor y pida la revelación que el Espíritu Santo puede entregarle a través de la lectura. Fíjense que es muy importante eso. Y de acuerdo a su necesidad, el Espíritu también le guiará en la oración. Bueno, ¿cómo podemos resumir esta lección? ¿Cuáles son los puntos principales que hemos ido trabajando? Primero, el llamamiento divino exige separación, excelencia y dedicación integral. La tribu de Leví fue escogida y separada por el Señor para el servicio sacerdotal. El Señor estableció que el sumo sacerdote debería ser descendiente de Aarón y tenía que ser ungido, vitalicio, y considerar que era siervo de Dios. Eran deberes y derechos de los descendientes de Leví vivir del altar, santificarse al Señor y ser una referencia en el aspecto moral, ético y espiritual para el pueblo. Esa sería la síntesis de lo que hemos estado leyendo y comentando. Como conclusión, el sacerdocio levítico era glorioso, sus miembros eran considerados príncipes de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, pues Él es eterno, no como el levítico que fue temporal. En cuanto a nosotros, somos una nación santa, profética y sacerdotal, lo reitera el apóstol Pedro en su carta, pues recibimos la encomienda de proclamar el Evangelio e interceder por los que perecen. Por lo tanto, debemos de servir al Señor con todo nuestro ser. Oración final. Entonces usted puede dar gracias al Señor por lo que aprendió o está aprendiendo en estas lecciones o en estas clases online. Yo en particular doy gracias al Señor por tener el privilegio de, en este tiempo, conocer de estos recursos tecnológicos para poder compartir los temas que uno quiere
desarrollar. Hay mucho material bíblico en YouTube y en distintas redes sociales que están al alcance de ustedes. Así que tienen libertad, hermano. Demos gracias al Señor. Llenémonos de la palabra del Señor, porque si seguimos viendo solamente noticias, comentarios, informaciones a nivel mundial, prácticamente no hay esperanza. Pero en Cristo, a través de la palabra de Dios, sí tenemos fe y tenemos esperanza. Así que por eso debemos de dar gracias. Si antes era difícil, ¿no es cierto?, acercarse a Dios, el sumo sacerdote tenía esa tremenda responsabilidad de representar al pueblo, ahora nosotros tenemos esta libertad, por medio de Cristo, venir al Padre. Él está intercediendo permanentemente, constantemente por su iglesia, por nosotros. Así que es un privilegio y damos gracias, honor y gloria al Señor por ello. Ahora viene una prueba formativa. Como profesor les digo, tomes un cuaderno y responda. Son algunas preguntas, 4 o 5 preguntas que hago con respecto a la lección. Por ejemplo, dentro de los objetivos decía que debíamos de tener claridad acerca de la tribu de Leví. Entonces, una pregunta que hemos trabajado de acuerdo a la lectura bíblica indicada: ¿quién fue Leví? Describa el carácter de Leví. Tercera pregunta: ¿cómo fue el llamado de los levitas? Cuarta pregunta: ¿cuáles son las características del sumo sacerdote? Quinta pregunta: ¿cuáles eran los deberes y derechos de los levitas? Esas son las 4 o 5 preguntas que usted debe de responder de esta lección. Una vez que escribió sus respuestas, compárelas en la siguiente diapositiva. Pero si usted no ha terminado de responder, no avance a la diapositiva siguiente. ¿Ok? Bueno, también en una lección yo le decía que era importante memorizar un versículo, el texto áureo, que en cada lección encontramos en las escuelas dominicales. Entonces, hoy día tomé la de la Reina Valera, versión 60. El versículo a memorizar es el número 345. Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales. Y los levitas serán míos, yo, Jehová. Amén. Amén. Para que quede grabado, la diapositiva siguiente se la voy a mostrar, pero usted no la avance mientras no haga responda estas preguntas. Aquí aparece entonces la respuesta. No la voy a leer, ahí usted tiene libertad para irlas leyendo. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Reitero, como en los casos anteriores, en los videos anteriores, usted tiene libertad para tener, diríamos, sus propias palabras para responder a las preguntas. Más o menos la idea es lo que usted debe de considerar, ¿no? Pero no es que sea literalmente esa es la respuesta así, ¿no? Sino que se da en términos generales la idea. Por ejemplo, usted podría decir, ¿quién fue Leví? Entonces usted podría decir, bisnieto de Abraham. Obviamente que en la Biblia no aparece la palabra bisnieto, ¿ya? ¿Quién era la mamá? Raquel, Lea, etcétera, etcétera. Bueno, que el Señor les bendiga, y si Dios lo permite, entonces nos encontraremos en un próximo video similar a este. Será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Señor.